Imaginad que tenéis una topología de 100, 200, 300 servidores. Suponed que tendréis que configurar algo en ellos o instalar algún servicio que los involucre a todos. ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías uno a uno? Yo no. Por eso, yo, Antonio León Silva, alumno de segundo de ASIR del Lucus Soli, he hecho mi proyecto sobre Ansible. ¿Qué es Ansible? Pues Ansible es una herramienta de automatización de código abierto. Es tan simple como esa definición. ¿Pero qué es capaz de hacer Ansible? Todo. Todo lo que tú quieras hacer o puedas imaginar hacer en un equipo Linux o servidor Linux, mejor dicho, todo eso lo puedes hacer con Ansible. ¿Cómo funciona Ansible? Pues Ansible dispone de una figura que es nodo de control, ¿vale? Tú imagínate una topología de 200 equipos, incluso esos 200 equipos pueden ser todos nodos de control y nodos controlados. Ansible es muy versátil, prácticamente puedes hacer con él lo que tú quieras. Entonces, imaginamos que tengo un solo nodo de control, aunque ya digo que puedes tener todos los nodos sean nodos de control también. Imaginad que quiero instalar un servicio, por ejemplo Apache, en mis 200 nodos de la topología. Pues yo crearía un playbook declarativo y diría apt, el gestor de paquetes, Apache, estado, presente, y ejecutaría el playbook. ¿Qué haría Ansible? Pues miraría en el fichero de inventario y se conectaría a todos los equipos para instalar el paquete. ¿Qué pasa con Ansible? Que no necesita agentes. Es decir, imaginaros, este nodo de control ejecuta el playbook, pues el nodo de control se conecta vía SSH automáticamente a este nodo y lo instala, a este nodo y lo instala, a este nodo y lo instala. ¿Para qué se usa Ansible normalmente? Porque ya digo que se puede hacer de todo con él. Para automatización de tareas de cualquier tipo, para despliegue de aplicaciones de servicios y orquestación de contenedores. Esta orquestación de contenedores se integra muy bien con Docker a través de un módulo de Ansible que ha creado la comunidad para manejar Docker. Entonces esto es una novedad relativamente nueva, que con Ansible yo puedo orquestar contenedores. Es decir, yo puedo, desde un playbook de Ansible, puedo diseñar un contenedor con unas características y automatizar la tarea para que se lance. Eso va a ser muy útil en la topología y los despliegues que vamos a realizar, como ya se verá. ¿Qué características tiene Ansible? Pues como ya he comentado antes, Ansible no necesita instalar software cliente en ninguno de los nodos que controla, porque se conecta vía SSH. Ansible no ejecuta tareas innecesarias. Es decir, volvamos al supuesto anterior, en el que yo he dicho que iba a instalar Apache en todos los servidores de mi topología. Pues imaginad que ya está instalado en varios de ellos. Pues, ¿qué haría Ansible? Pues Ansible no lo volvería a instalar, ni mucho menos, porque Ansible, antes de realizar una tarea, siempre comprueba si está realizada. Si no está realizada, la realiza, pero si por cualquier motivo ya estaba realizada, no la vuelve a realizar. Y como he comentado antes, los ficheros de Ansible son declarativos, es decir, yo en los ficheros de tareas no defino lo que quiero que se haga, defino el estado deseado. Es decir, yo quiero que cuando se ejecute el playbook, al finalizar la ejecución, los servidores tengan este estado. Por ejemplo, como he dicho antes, el estado presente de Apache es que esté instalado. Pues yo defino que quiero ese estado y Ansible ya se encarga de cumplirlo. Como también os imaginaréis, Ansible es muy escalable. Tenemos la figura del fichero de inventario. Y en ese fichero de inventario simplemente se registran todos los nodos de los que el nodo de control va a controlar, valga la redundancia. Y si yo en un mismo despliegue quiero quitar nodos, solo tendría que modificar el fichero de inventario, y si quiero añadir 300 nodos más, solo tengo que añadirlos al fichero de inventario, no siendo necesario cambiar ni una sola línea de los ficheros de tarea. Otra ventaja de Ansible es que puede trabajar en múltiples redes. No necesita que el nodo de control y los nodos controlados estén en la misma red. Como he comentado antes, el nodo de control de Ansible se conecta vía SSH a los demás
para realizar las acciones y ejecutar las tareas. Entonces, mientras Ansible pueda conectarse vía SSH, no hace falta que esté en la misma red. Es decir, yo puedo tener mi nodo de control en una red local mía privada, con acceso a internet, y todos los nodos en la nube. Si en todos los nodos puedo acceder vía SSH, pues Ansible puede funcionar con ellos sin problemas, sin necesidad de que compartan la misma red física. Otra gran ventaja de Ansible es que permite la creación de ficheros de configuración dinámicos a través del motor de plantillas Jinja 2. ¿Qué ventaja nos da esto? Es que podemos personalizar todos los ficheros de configuración, incluso en cada ejecución. Es decir, a través de unas variables, que pueden ser variables almacenadas en el fichero de inventario o variables del sistema incluso, pues se pueden modificar parámetros o texto de ficheros de configuración, y de esta manera se personaliza siempre el despliegue de los ficheros y de los servicios que configuran. Esta es la estructura, voy a mover un momento la cámara. Esta es la estructura de un playbook. Esta es la estructura de un playbook. Yo, como comentaré más adelante y lo explicaré más en detalle, todos los despliegues que he realizado se basan en roles. ¿Por qué en roles? Porque así, como he comentado antes, me da la versatilidad de solo tener que modificar el fichero de inventario. Porque yo en los roles defino qué tareas, es decir, qué tareas va a tener un grupo de equipos, ¿vale? Por ejemplo, el grupo de equipos balanceadores, el grupo de equipos servidores y el grupo de equipos routers. Y en el fichero de inventario defino los grupos. Realmente un grupo, ¿vale?, no tiene por qué relacionarse con un rol. Yo lo he hecho así normalmente, pero no tiene por qué ser un grupo y un rol. En ninguno de los casos. Los grupos son una cosa y los roles son otra. Varios roles pueden estar en un grupo, asociados a un grupo, y un grupo no tiene por qué estar asociado a ningún rol. Pero yo normalmente en los despliegues he asociado un grupo con un rol. Y el fichero principal de tareas. Como el despliegue se basa en rol, es decir, todas las tareas están dentro de cada rol, el fichero principal de tareas lo único que hace es asociar un grupo, en este caso, un grupo con un rol, o con varios roles, ya lo veremos. Esta es la topología que tenemos para el proyecto. Disponemos de una red interna de VirtualBox y una red pública, que en este caso sería una red local, por ejemplo, de mi casa en este caso, y que tiene acceso a internet. Entonces, en la red interna de VirtualBox está un nodo de control, ¿vale?, que va a ser un equipo Linux, un servidor 1 y un servidor 2 también Linux, y un servidor Docker, y una máquina router. Esta máquina router también será un nodo de topología e intervendrá en los despliegues, pero su principal función es, porque dispone de dos tarjetas de red, una en la red en adaptador puente con la red externa y una en la red interna de la topología, pues su función va a ser reenviar los paquetes de esta red a esta y de esta a esta, de manera que los nodos de topología, aunque estén en una red interna, puedan hacer internet, y también va a intervenir los despliegues de manera que se desarrollaré más adelante. ¿Qué despliegue voy a realizar? Pues voy a realizar un despliegue de un balanceador de carga en el que automáticamente se va a crear un contenedor de Docker con hub proxy y que va a balancear la carga entre los servidores web, servidor 1 y servidor 2 que hemos visto antes de la topología. Voy a implementar un sistema de utilización que va a monitorizar todos los nodos de la topología, menos el nodo de control, con Grafana y Prometheus, que va a estar implementado en Docker, tanto Grafana como Prometheus, pero también se intervendrán los otros nodos, que son los nodos que se monitorizan. Y por último voy a montar un clúster de base de datos MariaDB Galera, en el que el servidor 1 y el servidor 2 serán nodos del clúster, y el servidor Docker se volverá a crear un contenedor con hub proxy que balancee la carga entre los dos nodos del clúster. Vamos con los despliegues. El primero de los despliegues que he realizado se corresponde a un servicio web balanceado con un balanceador de cargas hub proxy alojado en un contenedor de Docker. Entonces, esta es la topología a la que he hecho referencia en el marco teórico del proyecto. Dispongo de una máquina virtual que va a funcionar de router, que va a separar la red interna de VirtualBox, donde se aloja las demás máquinas del proyecto, con, en este caso, la red local de mi casa, que simulará
un entorno real, ¿no? Porque normalmente se dispone de una red privada en una empresa y de una red pública, que en este caso normalmente sería Internet. Dispongo del host de control de Ansible. Este no va a intervenir en los despliegues, simplemente lanzarlo y ejecutarlo, pero no será servidor web, no será balanceador de carga ni nada por el estilo. Dispongo del servidor 1 y 2, que serán los los servidores web, y el servidor con Docker, en el que a través del playbook se creará un contenedor con el balanceador de cargas a proxy y balanceará la carga entre ambos servidores web. Entonces, vamos a empezar ejecutando el playbook, ¿vale? Mientras se ejecuta, vamos a comentar los ficheros del directorio y lo que es el playbook desarrollado. Pues como se puede ver, lo he basado en roles, como comenté en el marco teórico. Y por ejemplo, este es el fichero de inventario en el que he separado los hosts por grupos según la función que van a cumplir. El grupo routers, que serán los routers de la topología, el grupo servidores, que serán los distintos servidores web de la topología, y el grupo balanceadores, que contendrán los balanceadores de carga de la topología. Después, en lo referente a los roles, los distintos roles, pues tengo 3 roles, uno por cada grupo. El primer fichero de tareas del rol lo que hace es, en el Docker host, ¿vale? En el servidor Docker, crea un directorio. Con Jinja 2 procesa la plantilla que voy a enseñar ahora y la envía al directorio creado anteriormente, y después con el módulo Docker Container desarrollado por la comunidad, lo que hace es crea el contenedor con la imagen oficial de JustProxy, mapea los puertos 80 del contenedor con el 80 del Docker host y monta el volumen, es decir, el directorio creado anteriormente en el servidor Docker con este directorio donde se guarda el fichero de configuración de JustProxy en el contenedor, en modo solo lectura. Como se puede ver, ya se ha terminado el despliegue, pero voy a seguir comentando antes los ficheros del playbook. Este es, por ejemplo, el fichero de configuración de JustProxy, que es una plantilla, se puede ver por la extensión .j2, ¿vale? Que es la plantilla que procesará Jinja 2 antes de copiar el fichero de configuración al servidor. Este, bueno, pues el fichero de configuración típico de JustProxy. Doy más detalles sobre la documentación del proyecto. Y esta es la parte que procesará Jinja 2, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es la parte dinámica del proyecto, de la plantilla, mejor dicho. Entonces lo que hará es, con un bucle, recorrerá todos los nodos del grupo servidores del fichero de inventario que he enseñado antes, y por cada servidor escribirá server, ¿vale? Esto es la sintaxis del fichero de configuración, host, el nombre del host del nodo en el fichero de inventario, su dirección IP, el puerto por el que escuchará peticiones web, en este caso es el 80, y el check es un parámetro del fichero de configuración de JustProxy, que lo que se encarga es de verificar que el nodo está activo antes de enviar la solicitud, reenviar, mejor dicho, la solicitud de un cliente, de manera que no le dé un error. ¿Vale? El rol del router es muy sencillo, se encarga de redirigir el tráfico de la red externa, de las redes externas, de la red local de mi casa, como he indicado antes en este caso, a la red interna de VirtualBox, ¿vale? Pues se hace con el módulo de IP tablets, se crea la cadena pre-routing de puerto 80, de NAT. ¿Qué hace aquí esto? ¿Vale? Pues esto también es una expresión de Jinja 2, ¿vale? Los ficheros main de tareas no necesitan tener la extensión .j2 para que lo procese Jinja 2. ¿Qué va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es, va a ir al fichero de inventario y va a buscar el nodo que tiene de nombre JustProxy y va a escribir su dirección IP por el puerto 80. Esto quiere decir que el router va a reenviar las peticiones no al servidor 1 ni al servidor 2, sino lo va a reenviar al balanceador de carga. De manera que después sea este el que reenvíe las peticiones al servidor 1 al servidor 2. ¿Vale? Y por último el rol del servidor web, ¿vale? Que tiene su fichero de tareas también.
que es, ¿vale? Actualiza los repositorios para que no haya problema en instalar los paquetes. Instala Apache, el servidor web que vamos a utilizar. Habilita y arranca Apache. ¿Vale? Cuando se instala un paquete en la versión de Ubuntu que estoy utilizando Ubuntu Server 24, ambos servidores. Cuando tú instalas un paquete de un servicio, lo que hace es instalarlo y lo activa, ¿vale? Con la configuración por defecto en la mayoría de los casos. Pero no lo habilita en el arranque. Esto quiere decir que si se reinicia el servidor, después Apache no va a arrancar solo. Entonces, pues estaría el servicio inactivo hasta que se active manualmente. Después copia el fichero index HTML a la ruta donde va a buscar Apache los ficheros por defecto, que es var www.html, y también copia los estilos del sitio web, ¿vale? Estos son los archivos del sitio web que queremos que se muestre. ¿Cuáles son? Pues aquí en el directorio files pues tenemos el index y el style, lo que va a copiar. Como se puede ver, se ha hecho la ejecución correctamente, ¿vale? Esto ya lo he explicado más a detalle en el marco teórico, pero recordemos que Chang es los cambios que se han realizado o los cambios que ya estaban y bueno, no, y nada más, porque si hubiera otra cosa es que ha visto un error en este caso y no lo ha habido, gracias a Dios. Entonces, bueno, vamos a comprobar el funcionamiento desde la red externa. Esto es de una prueba que he hecho antes. Desde la red externa, ¿vale? Estoy mi anfitrión, no está directamente conectado a la red interna de VirtualBox. Esta es la dirección IP pública del router, es decir, la enseño. Para la dirección del router en mi red local, ¿vale? ¿Ve? Aquí comprobamos, esta es la dirección en POSE, es la dirección pública, la de la red local de mi casa, y la otra dirección, la de en POS 8, es la dirección del router en la red interna de la topología. Entonces, escribiendo esa página por el puerto 80, recordemos que hay que buscar por defecto, ¿ves? Te muestra la página. ¿Vale? Va mostrando, o que no lo estemos viendo realmente, por cada solicitud lo que hace es alternar. Primero se lo solicita al servidor 1, ¿ves? Refresco al servidor 2, refresco al servidor 1, al servidor 2. ¿Cómo vamos a comprobar que realmente se balancea la carga y que ofrece alta disponibilidad? Pues por ejemplo, vamos a apagar el servidor 1. Vamos a guardar el estado para que sea antes. Al guardar el estado, ¿vale? Se queda inactivo. Entonces, ¿ves? Seguimos viendo el sitio web. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con el parámetro check que he hecho referencia antes, lo que hace es comprobar que el otro no está activo, pues si solo hay uno activo, pues JProxy le reenvía a ese todas las solicitudes. ¿Cómo vamos a comprobar que no estoy engañando? Pues vamos a apagar el servidor 2 también. Vamos a guardar el estado. Al guardar el estado, vamos a comprobar que la página web ya no se va a servir, va a dar el error de la prueba anterior que ha salido antes. ¿Ves? Ya vemos que ya por lo pronto está cargando. Va a tardar un poquito en salir el error. ¿Ves? Está ahí cargando, está haciendo solicitudes. El JProxy ahora mismo lo que está haciendo es comprobar que los nodos si están activos, está comprobando que no hay ninguno. ¿Ves? Servicio unavailable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a arrancar el servidor 1. A ver si arranca. Y vamos a comprobar cómo ahora vuelve a funcionar el servicio, solo con el servidor 1, porque claro, solo se necesita uno. JProxy va a comprobar servidor 2 inactivo, servidor 1 activo, pues a este se lo envío. Vamos allá. Está iniciando, ¿vale? ¿Ves? Ha vuelto a iniciarse por arte de magia. Vamos a comprobar en cada uno de los servidores, o en este por ejemplo, servar www.html, que lo que se ha hecho es se ha creado la página web y que el servicio Apache está activo, ¿vale? No sé cómo estará quedando muy bien el vídeo, pero mi intención ha sido hacerlo en directo y sin cortes para que se vea de que no hay trampa ni cartón, o sea que todo esto es lo que hay. En el Docker host vamos a ver que se ha creado el contenedor correctamente de JProxy y se ha mapeado los puertos. Esto no, Docker exec. Uy, no, iba a hacer el contenedor, ¿vale? Vemos que se ha creado el contenedor de JProxy, todo esto automáticamente a través del playbook, con el mapeado de puerto, con el nombre indicado y tal.
¿Cómo vamos a comprobar lo último? Vale, vamos a comprobar, para que ya sea todo perfecto, que también se ha creado esto, lo que he enseñado antes en el servidor 1, en el servidor 2, ¿vale? Todo esto no estaba hecho, no estaba hecho de antes, ¿vale? Porque, ¿ves? Change, ¿vale? El cambio se ha realizado. Se ha hecho. Instalar Apache, se ha hecho. Change, estado cambiado. Habilitar y arrancar Apache, pone OK. ¿Por qué? Porque como he indicado antes, al instalarlo se inicia por defecto. Entonces ha ido inicio Apache, ya está iniciado. OK. ¿Vale? Podría ser una tarea un poco redundante, aunque sí es útil lo de habilitarlo. Copia los ficheros del sitio web, ¿ves? Change y change, hecho. Crear directorio, hecho. Generar la configuración de proxy, hecho. Ejecutar el contenedor, hecho. ¿Vale? Todo esto son hechos. ¿Ves? En la regla NAT en el router, hecho. Todo esto son que lo ha hecho Ansible automáticamente. Y el servidor 2, tengo por aquí. Ya vamos a enseñarlo. ¿Vale? Están los ficheros. Y status. Está arrancado el servicio. Pues con esto ha quedado comprobado de que se ha creado a partir de Ansible la funcionalidad de este despliegue, y también se ha comprobado que realmente balancea la carga y que ofrece alta disponibilidad. En el próximo despliegue lo que desplegaremos, valga la redundancia, será un sistema de monitorización. Adiós. El segundo de los despliegues a realizar se corresponde con un sistema de monitorización multinodo. Utilizando el recolector de métricas Prometheus y el visualizador de estadísticas Grafana, pues vamos a conseguir monitorizar el rendimiento de todos los nodos de la topología, a excepción del nodo de control de Ansible, de manera que Prometheus recolecte las métricas y a través de un dashboard de Grafana se visualicen, ¿vale? El objetivo de esta implementación es que tanto la fuente de datos de Grafana como el dashboard, que podrían configurarse fácilmente desde la interfaz gráfica de Grafana, se configuren automáticamente con el playbook, de manera que solo sea ejecutar el playbook y meterte a Grafana a ver los datos, sin más, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, aparte de los nodos clásicos de la topología que hemos utilizado en el despliegue anterior, vamos a incorporar este servidor en la nube, ¿vale? Es un servidor de Ubuntu 20 y 24, al que le hemos asignado este nombre de dominio con una dirección IP pública. La idea de utilizar este servidor en la nube es para mostrar cómo Ansible, al utilizar el método de conexión SSH, no necesita que los nodos que controle estén dentro de la red local del nodo de control. Simplemente con que el nodo de control tenga acceso a SSH, independientemente de la red en la que éste se encuentre, a los nodos, se puede formar una topología lógica que no es necesario que compartan red física. Entonces, en este caso, pues es esto, al que le he asignado este nombre de dominio. Como en la otra ocasión, vamos a ejecutar el playbook mientras explico en qué consisten los ficheros del mismo y el desarrollo. ¿Vale? Entonces, este es el fichero de inventario, que lo he dividido en 3 grupos. En grupos routers, ¿vale? Que como siempre va a hacer el reenvío de puertos, en este caso para acceder a Grafana y para poder acceder a Prometheus desde redes externas. Los nodos clientes, que en este caso es una particularidad que no se va a repetir en ningún otro despliegue, es que hay nodos que pertenecen a más de un grupo. Esto es posible, no ocurre nada, no hay ningún error, simplemente que pueden haber nodos que existan en más de un grupo y vaya a ejecutar la tarea de ambos grupos. Por ejemplo, en el caso del router y el servidor Docker, porque tanto el router como el servidor Docker, además de que el router va a cumplir su función del reenvío de puertos, y el servidor Docker va a alojar 2 contenedores, uno de Prometheus y otro de Grafana, también se va a monitorizar su rendimiento. Entonces también serán propios nodos clientes, por lo que pertenecen al mismo grupo. Otra cosa a observar es que, aunque también he utilizado IP porque no dispongo de un servidor DNS dentro de la topología del proyecto, por no hacerlo más extenso, no por otra cosa, también se puede implementar Ansible con nombre de dominio, no necesariamente tiene que ser una dirección IP. Entonces, bueno, vamos a ir con los roles, ¿vale? Tenemos el role del router,
que es igual de sencillo que siempre. En este caso hace 2 reenvíos de puerto, ¿vale? El reenvío de puerto hasta Grafana, hasta la interfaz gráfica web de Grafana, y lo mismo con Prometheus. ¿Qué particularidad tiene esto? Pues que, como siempre, ¿vale? Va a coger la dirección IP del nodo desde el fichero de inventario, como se ha comentado otras veces, por si se da la ocasión de que se modifica la topología, solo sea necesario modificar el fichero de inventario y no el resto de ficheros del playbook. De esta manera pues se puede reutilizar infinitamente y facilita su uso, ¿vale? ¿Qué otros roles tenemos? Tenemos el rol de Prometheus. Vale, una aclaración. Como se puede ver, he puesto 2 roles distintos, Prometheus y Grafana. En este caso, en esta topología, los dos van a estar alojados en el mismo servidor Docker, ¿vale? En contenedores distintos. ¿Pero por qué lo he puesto por roles separados? Por si se da la particularidad de que yo en otra topología quiera utilizar Grafana en un contenedor, en un servidor distinto al de Prometheus. Entonces por eso lo he puesto por nodos separados, por roles separados, perdón. Entonces, bueno, vamos con el nodo de Prometheus, que es muy sencillo también, sigue la misma mecánica. Crea el directorio de configuración de Prometheus en el servidor Docker, procesa su fichero de configuración y lo mueve con Jinja 2, de hecho, lo procesa y crea el contenedor, ¿vale? Mapea el puerto 9090 del contenedor con el puerto 9090 del Docker host. Ya podemos ver que ha terminado el despliegue, pero como antes vamos a seguir explicando esto, ¿vale? Y monta el volumen del fichero de configuración para que sea accesible dentro del contenedor. En cuanto al fichero de configuración, ¿vale? Pues el fichero de configuración clásico de Prometheus, todos estos parámetros y cosas están más detalladas en la documentación. No lo voy a explicar ahora porque si no se hace el vídeo eterno, ¿vale? Entonces, con este bucle, bueno, en este apartado se configuran los targets. Estos son los nodos a los que Prometheus vaya a solicitarle, por decirlo de alguna manera, su información para almacenarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues recorre el grupo del fichero de inventario en los 2 clientes y va escribiendo su dirección IP seguido del puerto. El puerto que utiliza el cliente de Prometheus es 9100, ¿vale? Y lo va indicando de todos los nodos. Siguiente, en cuanto al rol de nodos clientes, ¿vale? Este es también muy sencillo. Este lo que hace es actualizar los repositorios de todos los nodos clientes, es decir, todos los de la topología, menos este que se está viendo ahora mismo, que es el nodo de control de Ansible. Instala Node Exporter, ¿vale? Que es Prometheus Node Exporter, que es el cliente de Prometheus, que lo que hace este software es recopilar las métricas del sistema y las publica en el puerto 9100 para que después Prometheus, cuando se encuentre en un servidor, ¿vale? La parte servidora de Prometheus, acceda a esta dirección, a la dirección del equipo, al puerto, y pueda obtener esa información, ¿vale? Y inicia y habilita Node Exporter en todos los clientes. Bien, este rol es un poco más complicado, es el rol de Grafana. Aquí se va a hacer más cosas. Como he comentado antes, como yo pretendo que tanto la fuente de datos y la fuente de... y el dashboard, ¿vale? Donde se visualizan los datos se creen automáticamente, cosa que, por cierto, me ha complicado mucho la vida, y todo esto que debe ser configurado de forma fácil desde la interfaz gráfica de Grafana una vez implementado. Mi objetivo ha sido eso. Siempre en todos los despliegues ha sido que ejecutar el playbook y que esté todo ya hecho, de manera que sea, bueno, pues más fácil para un cierto tipo de personas que no tienen tanto conocimiento utilizar estos despliegues, ¿vale? Crea un directorio para el fichero de configuración de los dashboards, otro para los de data source, las fuentes de datos. Después copia en el primer directorio el fichero JSON el fichero YAML donde se recopilan, o sea, donde se indican los datos que va a mostrar el panel de control, o sea, es decir, en este caso va a ser el uso de la CPU, la memoria RAM, etcétera. Copia también el otro fichero de dashboard, vale. Me he tenido confusión brevemente. Aquí se copia, es el fichero de configuración de los dashboards, ¿vale? O sea, le va a decir a Grafana dónde están los dashboards, entre otras cosas. Y este es el dashboard que se va a crear automáticamente. Después, con una plantilla, ¿vale? Esto tiene el módulo copy porque no procesa, simplemente copia el fichero, no es necesario que procese nada.
pero la fuente de datos sí necesita procesarla, ¿vale? La fuente de datos de Grafana en este caso es Prometheus, el contenedor de Prometheus. Y después, bueno, pues crea el contenedor de Grafana, mapeando los puertos y montando los volúmenes del fichero de configuración. Esto no ha cambiado mucho respecto a las otras implementaciones. Vale, después todos estos ficheros, no voy a entrar mucho en detalle porque están desarrollados en la documentación. Aquí, ¿ves? Este fichero es donde se le indica a Grafana dónde va a estar los ficheros de configuración de los dashboards, ¿vale? Entre otra configuración de los dashboards en general. Y este es el dashboard en sí, ¿vale? Que aquí se recopila, ¿vale? En formato JSON los parámetros que se van a monitorizar. Y esto ya sí es la plantilla, ¿vale? Sección J2 y en el directorio templates, que va a procesar este fichero para indicarle a Grafana cuál es su fuente de datos, como he dicho antes, Prometheus, ¿vale? Entonces aquí con Jinja 2, como siempre, va a sustituir esta expresión, ¿vale? Por el equipo que tenga el nombre servidor Docker. ¿Podría haber puesto la IP como comento siempre? Sí, pero al hacer esto, si hay un cambio de IP, por cualquier motivo, solo necesito modificar el fichero de inventario y no otro fichero. Entonces, pues de esta manera lo he hecho así. Y bueno, y ya está, ¿vale? Como se podemos ver, este es el resultado de la ejecución, ¿vale? Change. Está todo creado, ¿vale? Se ha hecho ahora, iniciar y tal, ¿vale? Vamos a hacer la comprobación más rápida, lo de ir al turrón, ver que funciona. Pues desde el anfitrión, de esta manera, si lo hacemos del anfitrión, comprobamos que funciona el reenvío de puertos. Y vamos al puerto 3000, vamos a ver el Grafana. ¿Vale? El usuario contratado por defecto es admin. Y para que se vea que es la primera vez que se accede, ¿ve? Te pide que modifiques el usuario y la contraseña. Y aunque es la primera vez que se accede, vamos a ver que primero se ha creado automáticamente. Esto es lo que yo comentaba antes de que podía haberlo creado desde aquí, pero lo he hecho con fichero de configuración para que sea todo automático. ¿Vale? Se ha creado la fuente de datos de Prometheus, ¿ves? Haciendo referencia al contenedor de Prometheus. Y también se ha creado el dashboard, que de aquí es donde se monitorizan todos los datos. Por ejemplo, vamos a ponerlo para que se vea movimiento, últimos 5 minutos y que se refresque cada 5 segundos. ¿Ves? Aquí están todos los nodos que se están monitorizando, todos los nodos de la topología. Y ¿ves? Este ya vemos el nombre de dominio porque es el host de la nube. ¿Ves? Y vemos cómo se están monitorizando todos los hosts. Toda esta configuración ha sido automática, tanto la fuente de datos como esto, ¿ves? Ha sido ejecutar el playbook, acceder aquí y ver que funciona. Otra cosa más, accediendo también desde fuera para que se compruebe que funciona el reenvío de puertos, si no me equivoco, es 90/90. Esto es la interfaz de Prometheus, ¿vale? Esto no le da mucha relevancia, pero Prometheus también no necesita de Grafana, desde aquí, desde su propia interfaz, puede hacerse consulta. Pero bueno, es mucho más complicado de visualizar y requiere pues conocimiento de la sintaxis de Prometheus. De esta manera, pues Grafana se encarga de interpretar los datos y simplemente los muestra. ¿Vale? Aquí se va mostrando, ¿ves? Todos los nodos. Se puede ver que todos los nodos, por cierto, están activos porque aparecen aquí. Por ejemplo, si se apagara algún nodo, dejaría de aparecer aquí. Vale. Y lo que me interesa aquí enseñar, ¿ves? Status Target Health. ¿Ves? Estos son todos los equipos que se han configurado en Prometheus para que Prometheus tenga la métrica de ellos. ¿Ves? Se puede ver aquí todos los equipos, ¿ves? Y up, totalmente iniciado. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a irnos al servidor Docker y voy a enseñar que se han creado ambos contenedores. Como he dicho antes, por tal y como he planteado el playbook, aunque aquí haya utilizado el mismo servidor, no es necesario que los dos contenedores se alojen en el mismo. Por eso no he utilizado el DNS de Docker, ¿vale? Y por eso hacen referencia al inventario en vez del DNS interno de Docker, porque he contemplado esa posibilidad. ¿Ves? Aquí se han creado y activos los dos contenedores con el reenvío de puertos y además, a ver si recuerdo el comando, que es un poquillo complicado, ¿vale? Vamos a comprobar que además este nodo es también un cliente de Prometheus. ¿Ves? Se ha
está instalado y activo. De la misma manera, si por ejemplo accedemos aquí al servidor en la nube, por SSH, voy a copiar el comando, a ver si lo encuentro aquí. También está activo y así en el resto de nodos. En el servidor 1, servidor 2 y en el servidor, en el router, ¿vale? Esto es SSH activo. Esto no es el anfitrión, ¿vale? Me he conectado por SSH, ¿ve? Ahora me he salido. Vamos a continuar, ¿vale? En el router, ¿vale? Accedo y vemos que va a estar activo. ¿Vale? Totalmente activo. Vamos al servidor 1, lo mismo. Lo mismo. Y si nos vamos al servidor 2, comprobaremos que también está activo. Totalmente activo. Otra cosa que, bueno, es interesante comentar, este es el punto de montaje de las métricas de cada uno de los nodos. Si yo, por ejemplo, puedo hacer, bueno, desde aquí no puedo acceder, porque, ojo, mira, esto es importante. Se reenvía los puertos de la red externa, de la red externa a la interna de Grafana y de Prometheus, pero si yo, por ejemplo, quiero acceder a aquí, que es un nodo de la red interna, ¿ves? No se reenvía el puerto, ¿vale? No da error. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, si yo accedo desde aquí, de este nodo que sí pertenece a la red interna, ¿vale? Este es el nodo de control de Ansible. Aquí vamos a comprobar, ¿ves? Que esto se ve. Esto es lo que obtiene Prometheus cada vez que accede, ¿vale? Lo almacena y es Grafana la que accede a Prometheus y ve esta información que Prometheus se encarga de recopilar, ¿vale? Y así se vería en todos los nodos. Yo, por ejemplo, pongo aquí, por ejemplo, la IP1, que es la del router, ¿vale? Lo mismo. Y de esta manera, por ejemplo, ojo, otra cosa importante, ¿vale? Estos nodos que yo he comprobado antes son de la red interna, por eso desde fuera no lo puedo ver, pero por ejemplo, el nodo de Azure, este sí lo publica en internet, porque este nodo es accesible desde su IP pública, ¿ves? Por eso, de esta manera, este nodo sí es accesible, pero los demás no, porque no se ha configurado el reenvío de puertos hacia ellos. De esta manera, no lo esperaba, pero de esta manera también se comprueba de que no estoy haciendo trampa, de que realmente se reenvían los puertos, porque solo es accesible lo que yo he configurado en Iptable. Y aquí concluye el despliegue y la prueba de funcionamiento de Prometheus y Grafana del sistema de monitorización multinodo. Como tercer y último despliegue y el más complicado del proyecto, voy a implementar un clúster de bases de datos MariaDB Galera. Este tipo de clúster permite que varios nodos trabajen entre sí con una misma base de datos de manera asíncrona. Esto quiere decir que, por ejemplo, en lo que vamos a tener en la topología, el servidor 1 y el servidor 2, que van a ser los nodos que formen el clúster, cuando uno escribe un registro, el otro también debe aceptar el registro. Si el otro no lo acepta por cualquier motivo, el registro no se añadiría en ninguno de los dos. De esta manera se consigue que los dos nodos, en este caso, tengan siempre los mismos datos. Una cosa importante es que no necesitan estar todos los nodos activos. Si, por ejemplo, supongamos que solo está activo el nodo servidor 1 y se le hace una transacción, es decir, se insertan datos o se consultan, solo será necesario que él lo valide, porque no hay otro nodo disponible en el clúster. Posteriormente, cuando el segundo nodo vuelva a conectarse al clúster, este sincronizará automáticamente los datos del servidor 1, de manera que siempre los dos tengan la misma información. Como en nuestra topología, vamos a montar el siguiente despliegue, ¿vale? Como ya he comentado, el clúster de base de datos, que los nodos servidor 1 y servidor 2 van a formar parte del clúster, y también vamos a balancear la carga entre ellos.
Como en el primer despliegue que hicimos con el balanceador de cargas AppProxy, que balanceaba la carga entre los dos servidores web, vamos a implementar el mismo balanceador de carga, pero esta vez que balancee la carga entre el servidor 1 y el servidor 2. Para acceder a las bases de datos de manera más sencilla y podemos manipular de forma más fácilmente, también vamos a implementar el gestor de base de datos PHP-MyAdmin. Tanto el balanceador de carga como PHP-MyAdmin estarán implementados en el servidor Docker como contenedores. Como he comentado antes, el servidor 1 y el servidor 2 formarán parte del clúster y el router mapeará, como siempre, los puertos para permitir el acceso de redes externas a PHP-MyAdmin. Ojo, PHP-MyAdmin, la interfaz, no directamente a los nodos de la base de datos. Pues vamos a empezar implementando el despliegue, ¿vale? Y mientras os voy comentando los ficheros del playbook. Muy importante, que me he fijado que me he olvidado en los dos vídeos anteriores, que siempre se me ha olvidado desarrollar este archivo. Este archivo es el fichero principal de tareas, pero aunque sea el fichero principal, es el que tiene, por decirlo de alguna manera, menos importancia. Porque como todos los despliegues que he realizado están basados en roles, el fichero de tareas principal lo único que se encarga es de asignar un rol a un grupo de equipos, que sería más o menos así. Por ejemplo, en este caso se asigna al grupo nodos cluster del fichero de inventario el rol María Galera, al grupo de balanceadores el rol AppProxy y así sucesivamente, ¿vale? Con esta mecánica que he utilizado yo de despliegue, siempre el fichero principal lo único que se va a encargar es de asociar roles con grupos de nodos, ¿vale? Vamos a desarrollar el fichero de inventario de este despliegue. Como siempre, un grupo de routers, un grupo con los nodos que formarán parte del clúster, el nodo de balanceadores, que en este caso será AppProxy, como he dicho antes, alojado en Docker, y el nodo del contenedor también, PHP-MyAdmin. Como siempre, aunque los dos contenedores van a estar alojados en el mismo nodo, lo he puesto en grupos separados porque si se quisiera implementar en distintos servidores Docker, sería tan sencillo como modificar el fichero de inventario y no tener que modificar el playbook, ¿vale? Entonces vamos con los roles. AppProxy no me voy a detener mucho en ello porque es exactamente muy parecido al anterior. ¿Ves? Se copian los ficheros de configuración, se queda el contenedor. Ahora me ha dado un error, voy a explicar por qué y voy a también desarrollar qué pasa en estos casos, ¿vale? Y con la misma plantilla que se encargará de escribir pues, los distintos nodos del clúster. En este caso, que se utilizan bases de datos y no servidores web, se utiliza el puerto clásico del acceso a las bases de datos, ¿vale? Tiene la misma mecánica. ¿Cuál es el rol más importante? El de MariaDB Galera. Este rol va a ser lo que ejecute los nodos del clúster. Voy a ejecutar, si me lo permitís, también otra vez el de esto. Ahora no debe dar error y os voy a explicar por qué. El handler, vale. Tenemos el fichero de tareas del rol que se encarga de lo siguiente, ¿vale? Instalan las dependencias. MariaDB Galera funciona, se sincroniza con todos estos paquetes, ¿vale? Es necesario instalarlos todos, pues simplemente pues se instalan en punto. ¿Qué novedad se ha introducido en esta instalación? Porque en despliegues anteriores he puesto la actualización de los repositorios en una tarea distinta, que no pasa nada, se ejecutaría de la misma manera. Pero al añadirlo como orden dentro de la tarea de instalación, lo que va a hacer Ansible es primero actualizar los paquetes y los repositorios, y después a instalar todos los paquetes. De esta manera pues nos quitamos de hacer una nueva tarea, ¿vale? Después copia en ambos nodos, procesa la plantilla del fichero de configuración de Galera y reinicia. Esto es otra novedad, esto se denomina un handler. En Ansible, cuando las tareas son repetitivas, como por ejemplo reiniciar MariaDB, podríamos ponerlo como una tarea aparte. O sea, yo podría poner aquí tarea reinicio y reinicia. ¿Qué pasa? Que esa misma tarea se va a ejecutar dentro de este rol y debería escribirlo otra vez. Con este handler lo que se consigue es que en el directorio anterior de handler se crea la tarea que va a reiniciar el servicio en este caso.
Y después, desde el fichero principal de tareas del rol, simplemente se hace referencia a la tarea sin tocar nada más. Entonces, simplemente va a llegar Ansible, va a llegar Notify, Restart MariaDB. Entonces va a acceder a la tarea del handler y lo va a restart y lo va a reiniciar. Vale, esta tarea, que también es nueva, es decir, no hemos utilizado en los despliegues anteriores, es porque Ansible tiene la capacidad, en vez de procesar ficheros de configuración, que puede hacerlo, y copiarlos tal cual, que también puede hacerlo, también puede modificarlo con expresiones regulares. En este caso, tanto los nodos de MariaDB Galera solo pueden accederse localmente por defecto, ¿vale? Para que se pueda acceder desde fuera del propio servidor, hay que modificar su fichero de configuración, ¿vale? Entonces, en lugar, porque como solo hay que modificar un parámetro, en lugar de procesar un fichero de configuración entero o copiarlo tal cual, pues lo que hacemos es, con este módulo de Ansible, es acceder al fichero de configuración, con expresiones regulares buscamos la línea modificar, que esto sería la expresión regular, y modificamos la línea esta por lo que se escribe aquí. Con este parámetro lo que se consigue es que se puede acceder desde cualquier red. Realmente eso va a hacer posible acceder desde la red interna de la topología, porque como he comentado antes, no se van a reenviar los puertos desde el router hacia dentro de la topología, entonces solo los nodos de la misma red podrán acceder, pero con esta orden realmente es para que todos los nodos puedan acceder. Esto es otro parámetro importante, que ese parámetro lo que se encarga es de, antes de hacer esta modificación, hace automáticamente una copia de seguridad del fichero de configuración. Después, como también después de modificar el fichero de configuración, hay que reiniciar MariaDB otra vez, pues se hace referencia, en lugar de escribir como indicado antes, otra vez la tarea de reinicio, pues se hace referencia a la tarea handler, ¿vale? Después se activa el servicio de MariaDB y ahora hay una particularidad. En los nodos de un clúster de bases de datos, en ningún caso de MariaDB Galera no hay un nodo maestro, es decir, todos los nodos tienen los mismos privilegios, son todos nodos maestros, pero es uno el que va a iniciar el clúster, no todos. Entonces, ¿vale? Este es el comando para iniciar el clúster. Esta tarea lo que se va a encargar de acceder al... Bueno, tiene una condición y solo se va a ejecutar en los nodos que la cumplan. Por ejemplo, yo he seleccionado que la tarea se ejecute solo en el primer host del fichero de inventario del grupo nodos cluster y solo se va a ejecutar en ese nodo y no en el otro, aunque los dos pertenezcan a este mismo rol y al mismo grupo. ¿Qué pasa? Que una vez que se ha creado el clúster, los demás nodos deben iniciar MariaDB, porque a través del fichero de configuración que tiene MariaDB, lo primero que va a hacer es conectarse al clúster. ¿Qué pasa? Que esta tarea ya se ha ejecutado aquí en el primer nodo. O sea, no debe volver a iniciarse en el primer nodo que ha creado el clúster. Entonces esta tarea tiene la condición contraria. Ejecuta esta tarea en los nodos que no son el primer nodo del grupo nodos cluster. Bueno, después lo que yo hago aquí, utilizando el módulo MySQL User, también de la comunidad de Ansible, es crear un usuario dentro de la base de datos que tenga los privilegios para acceder desde fuera del propio los propios nodos de base de datos. Y como en el momento en el que se ejecuta esta tarea, se ha ejecutado todas las anteriores y eso significa que el clúster ya funciona. Entonces, de la misma manera que puse esta condición para que solo se ejecutara en el primer nodo, aquí la vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque cuando ya funciona el clúster, al crear el usuario en uno de los nodos, se replica al otro automáticamente. Entonces, si esta tarea se ejecutara en los dos nodos, se ejecutaría primero en uno, crearía el usuario, y al ejecutarse en el otro, daría un error porque el usuario ya existe. ¿Vale? Sin guardar. Vale. Este es el famoso handler
que simplemente es un fichero más de tarea. Simplemente que se denomina handler porque se repite más de una vez. Entonces, al guardarla en el directorio handler, pues se le va asignando un nombre. Por ejemplo, en este caso es solo reiniciar MariaDB. Entonces, bueno, pues se define aquí la tarea. Cuando en la otra tarea se cumple, que pone la orden notify, hacia este nombre, pues Ansible accede al handler y busca la tarea con el nombre al que se ha hecho referencia y la ejecuta. De esta manera nos evitamos de escribir esto mismo en todas las veces que se ejecute. Simplemente hay que hacer referencia a esta tarea. Y como siempre, aquí tenemos la plantilla generada con Jinja 2 del fichero de configuración del clúster, ¿vale? Primero, lo que se va a hacer referencia es al nombre del clúster, al que se van a conectar los nodos, y como en otras ocasiones aquí se ejecuta un bucle de Jinja 2, que lo que va a hacer es recorrer todos los nodos del grupo de nodos clúster y va a escribir sus direcciones IP. Luego, utilizando esta variable de Ansible, lo que va a escribir es la dirección IP del nodo que está ejecutando la tarea en ese momento. Es decir, que cuando el servidor 1 esté ejecutando esta tarea, va a escribir aquí su dirección IP. Y de la misma manera va a escribir aquí su nombre del fichero de inventario. Que, bueno, el nombre que tiene asociado en el fichero de inventario, ¿vale? El resto es el fichero de configuración clásico de MariaDB, Galera, y se desarrolla más profundamente en la documentación, ¿vale? Aquí tenemos el rol de phpMyAdmin, que lo que hace es, pues como en otras ocasiones, crea un directorio en el servidor de Docker, procesa la plantilla de su fichero de configuración y la envía, y crea el contenedor, pues haciendo el reenvío de puertos y montando los volúmenes del fichero de configuración. Aquí, como particularidad, se reenvían los puertos, es decir, el puerto 8080 del servidor Docker hace referencia al puerto 80 del contenedor, y con estas variables del contenedor, lo que aquí se desarrolla, se escribe la dirección IP del nodo al que phpMyAdmin se va a conectar, que en este caso es el propio servidor Docker, porque como hemos implementado un balanceador de carga, los usuarios o las aplicaciones que quieran acceder al clúster del base de datos no deben conectarse simplemente al nodo 1 o al nodo 2. Lo ideal es que se conecten al balanceador de carga y este sea el que vaya repartiendo la carga entre los dos nodos. Pues aquí se escribiría la dirección del servidor Docker y el puerto, porque se utiliza el 3306, el típico utilizado por las bases de datos. Esto es el fichero de configuración de phpMyAdmin, que lo único que se hace referencia es, otra vez, a la dirección IP donde phpMyAdmin se va a conectar, al contenedor del balanceador de carga, el puerto, el método de conexión, que será a través de una cookie, es decir, nosotros vamos a iniciar sesión en phpMyAdmin y esa sesión se va a almacenar en una cookie, de manera que cada vez que accedamos a phpMyAdmin, dentro de la misma sesión no tenga que iniciar sesión para crear un registro, iniciar sesión para visualizarlo y todo eso. Y este es el modo que deshabilita el modo no contraseña y que nos va a obligar a autentificarnos para acceder a la interfaz de phpMyAdmin. Y como siempre, la máquina router se encargará del reenvío de puertos. En este caso reenvía el puerto 8080 también, que reciban del router, ¿vale? El tráfico del puerto 80 que él reciba a la dirección del servidor Docker por el puerto 8080 también. Como he comentado antes, se reenvía solo a phpMyAdmin, es decir, las bases de datos, los nodos no son accesibles desde fuera de la red, porque no se han mapeado los puertos y desde fuera no se podría acceder a las direcciones IP de los nodos. Bien, pues vamos a comentar el fichero de tarea. Como siempre, bueno, pues hace los cambios, se va ejecutando, pero aquí da un error. ¿Qué ha pasado aquí? Pues resulta que a veces, esto es un error común en la clase de MariaDB Galera, es que primero se reinicia, ¿vale? Como en el fichero del error hago referencia a que cuando se hace un cambio se reinicia, ¿vale? El servicio. Pues a veces el reinicio termina antes en el nodo 2 que en el nodo 1. En el nodo 1, como es el que crea el clúster, hasta que no termine de reiniciarse, el clúster no existe. Entonces, al reiniciarse primero el nodo 2,
el nodo 2 intenta conectarse a un clúster que no existe y por eso da error. En Ansible, cuando ocurre un error, lo que hace es que se detiene la ejecución del playbook, ¿vale? Esto es, a partir de aquí es la segunda ejecución del playbook y a partir de aquí es la primera. Esto me ha venido muy bien para explicar qué ocurre. Entonces, han fallado estas tareas, pero las tareas previas que se han realizado están ejecutadas y no es necesario volver a ejecutar cuando se vuelva a ejecutar el playbook, ¿vale? Entonces aquí volvemos a ejecutar el playbook. Normalmente a la segunda ejecución ya se corrige el error, porque como ya está todo instalado, como que el reinicio que se realiza antes en el nodo 1 se realiza más rápido y no provoca este error. Entonces aquí, ¿ves? Ansible intenta instalar las dependencias. Como he indicado anteriormente, OK significa que ya está realizado. Claro, se ha realizado en el playbook anterior, no se vuelve a reiniciar, no se vuelve a realizar. Lo mismo con copiar la configuración, con cambiar el parámetro del fichero de configuración y de habilitar el servicio. Todas estas tareas están ya realizadas y no se vuelven a realizar. ¿A partir de dónde se realiza? De donde Ansible ha tenido el fallo. Aquí, este parámetro lo hemos visto nuevo. Como he comentado antes, hay algunas tareas que tienen condiciones para que solo se ejecuten en un nodo del clúster. Entonces, cuando llega la hora de ejecutar esta tarea, pues se ejecuta en el nodo que cumple la condición y en el nodo que no se cumple, pues la salta, ¿vale? Por eso pone aquí skipping, la salta. Esto no es un error ni mucho menos, es lo que debe de pasar. Y bueno, veremos aquí ya, a partir de aquí se ejecuta el resto del playbook normalmente, se crea el directorio de JProxy, se crea el contenedor, se crea el directorio de phpMyAdmin, y aquí vemos el resumen, que muchas tareas ya se habían realizado antes del fallo. ¿Cómo vamos a comprobar que funciona? Pues de la siguiente manera. Desde la interfaz, desde fuera de la red interna, en este caso mi equipo anfitrión por el puerto 8080, recuerdo que es la dirección IP del router, voy a acceder, ¿ves? Y con esto comprobamos que funciona el reenvío de puertos. Ponemos el usuario y la contraseña que hemos indicado y ya estamos dentro de phpMyAdmin. ¿Cómo vamos a comprobar que funciona? Pues vamos a crear una base de datos, unas tablas y unos registros y vamos a comprobar que se crea en los dos nodos. Vamos a acceder a los nodos y vamos a ver que toda la información está replicada en los dos nodos. Como particularidad, aquí pone que está conectada a la dirección IP del clúster, pero esto no es realmente cierto. phpMyAdmin lo que hace es que cuando tú le configuras el fichero de configuración conectarse a una dirección IP, lo que hace la escribe aquí directamente. Pero lo que hace es realmente, sí, se conecta a esa dirección IP, pero después esa dirección IP, que sería el balanceador de carga, lo que hace es balancear la carga entre un nodo de la topología y el otro nodo del clúster de la topología. Entonces, bueno, vamos a crear la base de datos. Por ejemplo, le voy a llamar ALS, mis iniciales. Crear la base de datos. Como curiosidad, ¿vale? Todo esto, cada vez que yo hago una orden, por ejemplo, que ha accedido a phpMyAdmin, eso genera una solicitud. Después, ahora creo una base de datos, eso genera otra solicitud. Entonces, todas estas solicitudes se envían al balanceador de carga y indistintamente el balanceador lo que hace es, por ejemplo, la primera orden se habrá ejecutado en el nodo 1, pues la siguiente orden se ejecuta en el nodo 2. Aunque para mí esto es todo transparente. Vamos a crear una tabla que, por ejemplo, se llame tabla, que valga la redundancia, con dos columnas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí ID, nombre. Aquí integer, vamos a dejarlo en integer, vamos a una de texto, guardar. Se ha creado. Esto, como comentaba antes, se habrá hecho en uno de los dos nodos, pero ahora que voy a añadirle registros a la tabla, esta orden se va a enviar al siguiente nodo. Aquí, por ejemplo, voy a añadir valor 1 y voy a poner prueba. Continuar. Fila insertada. Vamos ahora a los nodos. Y por ejemplo, ¿vale? Accedo a MariaDB. Como estoy en el usuario root a ejecutar esto, lo que hago es acceder a MariaDB con el usuario root, que puede ver toda la base de datos. Y si yo pongo show databases y lo escribo bien, vemos que se ha creado la tabla la base de datos ALS. Si yo utilizo la base de datos ALS y pongo show tables, es decir, verifico las tablas, vemos que se ha creado la tabla que he creado en phpMyAdmin. Y si yo selecciono los registros de la tabla,
Vemos que aparecerá el registro. Ahora vamos a hacerlo en el servidor 2. Debe aparecer todo de la misma manera. Verificamos que la base de datos se ha creado. Como vemos, se ha creado correctamente. Vamos a la base de datos. Vamos a ver las tablas. En inglés. Vemos la tabla. Seleccionamos todos los registros de la tabla. ¿Vale? Y vemos que se ha creado el registro. Como he comentado antes, la carga de todas estas operaciones se han ido balanceando entre el servidor 1 y el servidor 2 y se ha replicado en los dos, es decir, la misma información está en los dos servidores. Y con esto pues finaliza la ejecución del despliegue y su confirmación de funcionamiento. Y con este vídeo también doy por finalizado mi proyecto, que espero aprobar. Y ya está.